Bienvenidos a esta jornada técnica sobre la instalación de fotocélulas en puertas de garaje comerciales e industriales. Yo soy Paula Monmeneu y formo parte del equipo de comunicación y marketing de C-Portal. En la jornada de hoy me acompañan Carlos Márquez, director técnico de Integra Ingeniería y C-Portal, y Juan Luis Valls, responsable del área de seguridad industrial de Integra Ingeniería y técnico especialista en requisitos normativos de puertas industriales. Esta jornada va a tener una duración aproximada de hora y media. Dedicaremos alrededor de 1 hora y 10 minutos a revisar algunos aspectos normativos que afectan a la instalación de fotocélulas, como pueden ser los dispositivos de seguridad en las puertas de garaje, comerciales e industriales. Y los últimos 20 minutos los dedicaremos a resolver vuestras dudas, aunque nos extenderemos si es necesario. Para formularlas podéis utilizar el apartado Preguntas y Respuestas que os aparece en la parte inferior de la pantalla. Indicaros que no hace falta que levantéis la mano y que utilizaremos el chat para resolver cualquier incidencia que os pueda surgir a lo largo de la webinar de hoy. También yo iré recogiendo las preguntas, tanto durante la jornada como las que lleguen durante el turno de preguntas, y cuando Carlos y Juan Luis terminen su presentación las iremos resolviendo. Os recuerdo que estamos grabando la jornada de hoy y cuando esté disponible la grabación os llegará un correo electrónico con el enlace para poder consultarlo, os llegará a todos los inscritos. Bien, ahora doy paso a Carlos Márquez, que os detallará los objetivos de esta jornada técnica. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Márquez, soy el director técnico de la Ingeniería Integra y el director de este proyecto de C-Portal. Bueno, antes de empezar esta jornada, me gustaría agradecer vuestra asistencia a esta webinar y la asistencia a las 11 webinars que hemos desarrollado desde C-Portal desde el inicio de la situación del COVID. Habéis demostrado mucho interés en el sector por formaros, por hacer las cosas bien en lo que a temas relacionados con la seguridad y a la puesta en conformidad de puertas se refiere. Hemos recibido muchísimos mensajes de vuestra parte agradeciendo esta iniciativa que hemos seguido y mostrando interés por muchos de los temas que hemos tratado y creo y estoy firmemente convencido de que iniciativas como esta y otras que se están llevando a cabo por asociaciones, etcétera, pues van a conseguir que profesionalicemos el sector definitivamente. Creo que muchos de vosotros, el tema de las puertas, habéis detectado que hay una oportunidad de negocio por la situación del parque de puertas actual en España, ya sea en la adecuación, ya sea en el mantenimiento de las puertas. Esto es buenísimo porque en los tiempos que estamos viviendo y que en el corto plazo pueden venir, pues es muy importante que veáis nuevas oportunidades de negocio y de actividades para vuestra empresa. Por último, bueno, sí que quiero poner en valor públicamente pues, el esfuerzo que hemos hecho en C-Portal para poder hacer estos 11 webinars, ¿vale? Ha supuesto, sobre todo, un esfuerzo humano para mis compañeras Paula y Carolina, que organizar un webinar de este estilo pues, requiere mucho trabajo previo de detectar contenidos de interés, de preparar listados, de mandar la campaña, de ver quién se ha apuntado, de estar encima vuestro y que recibáis las cosas en forma y en plazo para que haya sido un éxito. Y a mi compañero Juan Luis, que hoy se incorpora a estos webinars como especialista de seguridad, pues por haber dedicado un tiempo para resolver cuestiones relacionadas con un tema que llevamos mucho tiempo queriendo hacer y es el tema de la instalación de fotocélulas, ¿vale? Ese es el tema que vamos a empezar hoy. Como siempre hemos tratado de simplificar todas las dudas que nos soléis hacer en unas preguntas a las que vamos a tratar de dar respuesta y que se os queden a todos claro. La primera de ellas es la obligatoriedad de la extracción de fotocélulas en puertas motorizadas, si es obligatorio o no. La segunda es cuántas fotocélulas se deben instalar.
esta es la pregunta estrella que vamos a tratar bueno, mi compañero Juan Luis va a tratar de aclarar. ¿A qué altura se deben instalar las fotocélulas? También muy importante este tema, que crea bastantes dudas. Si me puedo convertir en el responsable del marcado C de una puerta por el mero hecho de instalar una fotocélula que no existe inicialmente. Y luego veremos cómo nuestra herramienta C-Portal pues, os facilita la faena pues, en este sentido, pues, proponiendo, etcétera, cómo se gestiona este tema de las fotocélulas. Esto será muy rápido en C-Portal. Bien, antes de entrar directamente al tema de las fotocélulas, sí que hay que tener muy claro de dónde venimos, ¿vale? Ya hemos visto en otros webinars, sobre todo en el que tiene que ver con la fabricación e instalación de puertas, también un poquito en el mantenimiento, que hay una serie de normativa, que es el reglamento del producto de la construcción, la directiva de máquinas, la compatibilidad electromagnética, los equipos radioeléctricos, que me pueden aplicar a una puerta comercial, industrial o de garaje para su marcado C. Bien, y que decir tiene que el marcado C de una puerta pues es obligatorio, no lo voy a, siempre me gusta remarcarlo, que no es una cosa ni opcional, ni porque me la pida un cliente, ni para diferenciarme de la competencia, ¿vale? Pero bueno, hoy no es el tema del que vamos a hablar, pero bueno, ya sabéis que se hacen, o sea, para analizar la normativa que me aplica a una puerta, pues siempre tratamos de hacer esa distinción primaria entre si la puerta es nueva, o sea, es una puerta que no existe y la pongo en el mercado, o si es una puerta que existe y yo voy a hacer sobre ella una modificación sustancial. Es decir, una puerta que yo voy a automatizar, adecuar o cambiar sustancialmente un componente. Bien, como ya sabéis, si se trata de una puerta nueva, le aplicaría el reglamento de productos de la construcción. Si esa puerta es motorizada, además le aplicaría la directiva de máquinas y la de compatibilidad electromagnética. Y si esa puerta está accionada por un control automático, por un mando, pues le aplicaría la directiva de equipos radioeléctricos. Si esa puerta es existente y yo le voy a hacer una modificación sustancial, ya sea porque la motorizo, ya sea porque la adecuo a normativa, o ya sea porque le hago un cambio sustancial de componentes, pues a partir de ahí no me es de aplicación el reglamento de producto de la construcción, si la directiva de máquinas, la de compatibilidad electromagnética y la directiva red. Bien, pero primer concepto importantísimo antes de empezar con el tema de las fotocélulas, en aspectos generales que tienen que ver con la seguridad, ya sea fotocélulas, si tengo que poner una banda sensible, si tengo que poner un sistema anticaídas, etcétera, es que aplique reglamento o aplique directiva de máquinas o apliquen ambas, siempre me van a remitir a la misma norma armonizada, a la misma norma de producto, que es la UNEN 13241 en su versión de 2004, más el anexo 2 de 2017, en la que esta es la norma que vaya por el lado de una puerta nueva, vaya por el lado de una puerta existente, los requisitos de seguridad son exactamente los mismos, ¿vale? Porque me remite a la misma norma armonizada de seguridad del producto, ¿vale? Entonces, no nos creamos que porque la puerta ya existe le voy a hacer determinadas modificaciones, voy a tener una puerta con unas condiciones de seguridad o con unos elementos de seguridad distintos que de una puerta nueva, ¿vale? Bien, y el segundo aspecto general es que, como sabéis, nuestro sector, el sector de las puertas comerciales industriales de garaje, la complejidad que tiene en materia de elegir los dispositivos de seguridad a instalar en cada una de las puertas es que tengo que hacer un análisis de riesgos teniendo en cuenta 4 aspectos y la combinación de los mismos es la que me va a dar un resultado de qué elementos de seguridad, qué dispositivos de seguridad me obliga la normativa a instalar. Porque sabréis que la 13.241 es la norma, digamos, tipo C de producto que me aplica específicamente para las puertas, pero luego hay una serie de normativa que son otras normas armonizadas, como es la directiva de máquinas y otra serie de normativa a nivel europeo que
me hablan, aparte del producto, de otra serie de conceptos, como es el entorno, el usuario, el tipo de activación, que también viene reflejada en la 13.241, pero que tengo que tener en cuenta para la seguridad general global de una puerta. Por tanto, estos 4 aspectos que tengo que tener en cuenta siempre que vaya a plantearme qué dispositivos de seguridad tiene que tener una puerta son, primero, el producto. Es decir, el producto es qué tipo de puerta tengo. En función de qué tipo de puerta tengo, ya a ese producto, el producto sin ser instalado en un entorno ni nada, solo al producto en sí, ya le aplican unos requisitos de seguridad. ¿Vale? Vale, pues si tengo una puerta tipo enrollable, que es una puerta vertical, pues debería llevar un sistema anticaídas o una puerta basculante. Si tengo una puerta batiente, pues no tendrá que tener un sistema anticaídas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es una puerta vertical. Vale, pues en función del tipo de puerta, pues ya tengo unos dispositivos de seguridad a instalar o no. El segundo aspecto que tengo que tener en cuenta para establecer qué dispositivo de seguridad tengo que instalar, pues el entorno. ¿Es un entorno público? ¿No es un entorno público? ¿Dónde quedan los cerramientos perimetrales de la puerta con respecto a la puerta? ¿Vale? Esto tiene vital importancia, sobre todo en las puertas correderas y en las puertas batientes, ¿vale? ¿Dónde puedo instalar los sistemas de mando? También es muy importante, ¿no? Si no tengo una activación automática donde tengo los sistemas de mando, tengo visibilidad sobre la puerta o no. Es decir, hay muchos aspectos que me condicionan el entorno, que me condiciona los dispositivos de seguridad instalar en una puerta. Siguiente aspecto, el tipo de usuario. El usuario, ¿es un usuario entrenado o un usuario no entrenado? Un usuario entrenado, pues es cuando voy a hacer una puerta, por ejemplo, comercial, que hay un responsable de tienda o son muy pocos los que van a interactuar con la puerta. Un usuario no entrenado, pues un garaje de una comunidad, un parking público, etcétera. Pues las medidas de seguridad, los tipos de activación que puedo poner son unos u otros en función de estos aspectos. Y por último está el tipo de activación. Es decir, a esa puerta la voy a activar mediante un mando, la voy a activar mediante un sistema de llave, mediante una pulsación con hombre presente. Es decir, en función de estos 4 aspectos, los dispositivos de seguridad serán unos u otros. Por tanto, no esperéis nunca en el tema de las puertas que hayan recetas, digamos así, universales. Es decir, para la puesta en conformidad de las puertas automáticas hay que tener en cuenta estos 4 factores. Que nadie os diga que una fotocélula, que es el tema de hoy, es siempre obligatoria en una puerta, porque eso no va a ser así, al igual que no va a ser así que una banda sea siempre obligatoria o que un sistema anticaídas sea siempre obligatorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependerá de estos 4 aspectos, del tipo de producto, el tipo de puerta, del entorno, del usuario y del tipo de activación. Bien, simplemente quería resaltar estos aspectos generales. Volveré a daros las gracias. Paso el turno a mi compañero Juan Luis Valls, que es nuestro especialista en todo lo referente a la seguridad en puertas. Muchos de vosotros lo conoceréis por ensayos que os habrá hecho en vuestras puertas, etcétera. Y luego, bueno, volveré yo a comentar un aspecto del guión de hoy, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Luis, como ha presentado Carlos. Soy técnico de Cportal y, bueno, viendo los asistentes, algunos de vosotros ya me conocéis porque hemos hablado en alguna ocasión para resolver alguna consulta que nos habéis trasladado. Y también veo a algunos otros asistentes que me conocéis en persona porque, efectivamente, como ha dicho Carlos, hemos colaborado con vosotros en la realización de algunos ensayos de vuestras puertas. Antes que nada, igual que han hecho mis compañeros, quiero agradeceros vuestra asistencia y espero que el contenido de este webinar sea de vuestro interés, que resuelva las posibles dudas que surgen a menudo sobre la necesidad o no de instalar fotocélulas en una puerta de maniobra de maniobra motorizada, y si realmente son obligatorias esas fotocélulas, pues que sepamos o que tengamos una referencia de cómo montarlas, a qué altura, a qué distancia de la hoja, etcétera, que es un poco lo que vamos a ver ahora a continuación. Con la introducción que ha hecho mi compañero Carlos, ya tenemos más o menos claro que el mercado C de las puertas, por supuesto, que no es nada que sea voluntario, sino que es algo que es obligatorio, a día de hoy viene establecido por el Reglamento de Productos de la Construcción. Es el Reglamento 305 del año 2011
Y a él se suman requisitos de otras directivas, como puede ser la directiva de máquinas, la directiva de seguridad eléctrica, la directiva de compatibilidad electromagnética o la de componentes radioeléctricos, ¿vale? La norma en la que nos vamos a ir moviendo, para ver esos requisitos de las fotocélulas es la norma de producto que existe actualmente en vigor para las puertas de garaje, que es la norma 13.241 en su versión del año 2004. Una cuestión que a veces nos planteáis para saber exactamente cuál es la versión que está en vigor, cuál es la versión de la norma que actualmente nos da esa presunción de conformidad respecto a los requisitos del Reglamento de Productos de la Construcción, ¿cómo puedo saber en cada momento cuál es la versión en vigor? Bueno, pues aquí os he indicado un enlace porque es necesario que esa norma haya sido reconocida como tal por la Comisión Europea y a día de hoy, el último sumario que se ha publicado sobre normas armonizadas del Reglamento de Productos de la Construcción es el sumario que tiene fecha del 20 de diciembre del año pasado, del 2019, y ese sumario es el que establece que precisamente esta UNE EN 13.241 del año 2004, la versión del 2004, es la que está en vigor para darnos esa presunción de conformidad de las puertas respecto a los requisitos de seguridad que establece el Reglamento de Productos de la Construcción. Dentro de esa norma vamos a encontrar referencias a otras familias de normas que nos dan requisitos adicionales. Hay una norma para requisitos mecánicos de las puertas, hay otra norma para requisitos de puertas motorizadas, hay otra norma para hacer los ensayos. Bueno, pues todas esas normas a las que debemos referirnos o que vamos a utilizar, aunque no sean normas de producto, porque la norma de producto es esta, la 13.241, todas esas normas las vamos a encontrar en este apartado 2, que os he indicado aquí en la diapositiva, que se llama normas para consulta. Ese apartado, cuidado con él porque tiene trampa. ¿Por qué digo que tiene trampa? Si os fijáis en las referencias que yo os he puesto aquí, os he puesto un pequeño extracto de ese apartado, hay algunas normas que aparecen referenciadas con su fecha de edición. Por ejemplo, pues aquí tenemos la 12.424, que es del año 2000. Es la puerta que establece la clasificación de las puertas en función de su resistencia a la carga del viento. Tiene clase 0, clase 1, clase 2, etc. Bueno, pues esa norma aparece con su versión correspondiente, en este caso la del año 2000. Pero si os fijáis, hay otras normas que aparecen sin referencia. La introducción de este apartado lo que nos está diciendo es que, ojo, estas son las normas de referencia que debemos utilizar, pero aquellas normas que aparecen con su edición, con su fecha, es esa la que tenemos que utilizar. No podemos irnos a otra, aunque esté más actualizada. Y las que aparecen sin fecha, lo que tendremos que hacer es irnos a buscar la versión más actualizada de esa norma en concreto. ¿Por qué hago hincapié en este aspecto? Pues porque en concreto las dos normas que nos van a establecer requisitos para las fotocélulas se hace referencia a ellas con su versión del año 2000. En este caso concreto, la 12.453, que es la que establece requisitos de seguridad para puertas motorizadas, no puedo utilizar la versión del 2018, que está publicada ya, sino que tengo que seguir utilizando la versión del 2000 porque es la que aparece referenciada como tal en este apartado 2 de normas de consulta. Lo mismo pasa con la norma 12.445, que es la que establece los métodos de ensayo para puertas motorizadas. También tengo que hacer alusión a esa norma, también tengo que hacer referencia, tengo que ir a consultar la versión del año 2000, aunque actualmente haya una versión también del 2018. Hasta que no sea modificada nuestra norma de producto, la 13.241, hasta que no sea modificada esa norma y haga referencia a versiones posteriores de estas otras normas de consulta, voy a tener que seguir utilizando las versiones del año 2000, que son las que os dejamos indicadas aquí. Os pongo esta salvedad aquí abajo. Ojo, porque la norma en vigor, que no es de aplicación todavía para el marcado C, aunque nos establezca ciertas pautas por donde se van a mover esos requisitos, es esta otra. Actualmente en vigor está la 12.453 del año 2018, que sustituye a la del año 2000 y sustituye incluso a la 12.445. Pero la norma de producto, la 13.241, lo que me obliga es que vaya a consultar estas normas del año 2000. ¿De acuerdo? Por tanto,
Insisto en una transparencia muy similar a la que ha utilizado Carlos anteriormente. Cuando nos planteamos esa primera pregunta que queremos intentar aclarar hoy, de si es obligatoria la instalación de fotocélulas en puertas motorizadas o no, pues ya os adelanto que no os puedo contestar lo que algunos de vosotros debéis estar esperando, es un sí o un no. La respuesta es que depende. ¿Depende de qué? Pues depende del tipo de puerta que yo vaya a instalar, depende del entorno donde la vaya a montar, si es un entorno público, si es un entorno privado, si es un entorno residencial. Depende del tipo de usuarios, si es una puerta que puede maniobrar todo el vecindario de un bloque de apartamentos, o es una puerta que solo puede maniobrar un conserje de un colegio, o es una puerta que solo puede maniobrar el responsable de un parque porque por las noches se cierra el parque con una puerta corredera automática, o si se puede maniobrar a distancia porque estamos hablando de unas puertas de 1 metro, por ejemplo, que se cierran por la noche desde una sala de control. Bueno, pues en función de ese entorno y de ese tipo de usuarios que puedan utilizar la puerta, pues vamos a tener que adoptar unas u otras medidas. Y además, en todo ello, además del tipo de puerta, del entorno, del usuario, el tipo de activación que nosotros seleccionemos, si seleccionamos un hombre presente, si seleccionamos un mando a distancia, si seleccionamos un control automatizado, también nos va a condicionar el que sean o no obligatorias las fotocélulas. ¿En qué normas vamos a poder encontrar esas referencias a esa necesidad o no de montar fotocélulas en mis puertas? Pues básicamente en estas dos normas que os referenciamos aquí. En la 13.241, insisto, en su versión del 2004 y su anexo 2 del año 2017, en su apartado 432 establece la necesidad de que las puertas se diseñen, se fabriquen y se instalen con medidas de protección para evitar el aplastamiento, el cizallamiento y el arrastre. Y entre otras de las medidas de seguridad que me propone está la utilización de dispositivos electrosensibles. Dispositivos electrosensibles que, entre otros dispositivos, considera a las fotocélulas. Otra norma que me establece también o me hace referencia al uso de las fotocélulas, la 12.453. ¿Vale? En su apartado 551 hay una tabla, la tabla 1, que establece distintas medidas de seguridad o distintos niveles de protección que tenemos que tener o que tenemos que adoptar en el borde principal de la puerta. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis, porque la norma muchas veces hace referencia al borde principal, al borde opuesto de cierre, a bordes secundarios, y muchas veces nos habéis trasladado consultas de ese tipo, de decir, bueno, cuando la norma está requiriendo este requisito, exactamente en qué parte de la puerta lo debe hacer. ¿Lo debe hacer en la parte trasera? ¿Lo debe hacer en el borde trasero de una puerta corredera? Bueno, pues vamos a echar un vistazo muy rápido a identificar esas partes de la puerta cuando la norma se refiere a bordes principales, a bordes secundarios o a bordes opuestos de cierre. Por ejemplo, en una puerta corredera, pues el borde principal o el borde primario, que es como le llama ahora la nueva versión de la norma, es este borde de aquí que os hemos identificado en un color naranja un poquito más oscuro, sería el borde que cierra de la puerta, por decirlo así. Ese es el borde principal o el borde primario. Es el borde donde se va a ver una electrocerradura o donde se va a producir el cierre. El borde opuesto de cierre es precisamente el borde contra el que cerramos. Normalmente va a ser el borde estático, o bien la pared o bien el suelo sobre el cual cierra el borde principal de la puerta. Y en el caso de una puerta corredera, los bordes secundarios pues son la parte trasera, el borde trasero de la hoja de la puerta, y en el caso de que montemos un castillete, pues también esos dos laterales del castillete se consideran bordes secundarios, así como el borde del vallado o del cerramiento de la pared que podamos tener sobre el que desliza la puerta corredera también se considera un borde secundario. ¿De acuerdo? En una puerta batiente, pues el borde principal es el borde que cierra, por decirlo así, ¿vale? Y el borde opuesto de cierre es el borde sobre el que cierra, el borde de la pared o del cerramiento sobre el que cierra. El resto de bordes, tanto el superior como el inferior, como la parte donde está bisagrada, serían los bordes secundarios de una puerta batiente. En una puerta enrollable, pues el borde principal es el borde inferior de la hoja de la puerta, el borde opuesto de cierre sería el borde del suelo contra el que cierra la puerta, y el borde secundario en este tipo de puertas se considera pues, precisamente lo que es la entrada del dintel, en la parte superior.
En una puerta basculante por muelles, pues es muy similar al caso que tenéis aquí. El borde principal de cierre o el borde primario sería el borde inferior de la hoja de la puerta. El borde opuesto de cierre sería el borde contra el que cierra la puerta. Y el borde secundario, en este caso lo hemos puesto en puntitos suspensivos porque sería la parte superior del marco de la puerta sobre la pared contra la que cierra la puerta. ¿De acuerdo? En una puerta preleva, en una basculante de 2 hojas por contrapesos, pues es muy similar. El borde principal de cierre o el borde primario sería la parte inferior de la hoja de la puerta, el borde opuesto de cierre sería el borde del suelo y en este caso el borde secundario sería el borde que tendría entre las 2 hojas, la zona bisagrada que tengo entre las 2 hojas de la puerta preleva. En una puerta seccional también es muy similar a estas puertas verticales que estamos viendo. El borde principal de cierre o el borde primario sería el borde inferior de la hoja de la puerta, el borde opuesto de cierre sería el borde del suelo contra el que cerramos y también el borde secundario sería la parte superior del marco de la puerta. Dicho todo eso, cuando nos vamos a la tabla 1 de la norma 12.453, que es la que nos da las distintas alternativas que tendríamos para proteger el borde principal, vemos que es una tabla en la que podemos entrar de distintos modos. Podemos entrar en función del usuario que vaya a tener esa puerta y en función del tipo de activación. Como veis, lo que hemos estado viendo anteriormente de que la instalación de las fotocélulas, la respuesta es depende, no es para ser siempre obligatoria o no, depende, porque van a haber aquí distintas soluciones en función del tipo de activación que elijamos o del tipo de usuario y del entorno en el que nos vayamos a mover. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos viendo aquí en esta tabla? Pues en esta tabla nos clasifica los usuarios en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo de activación está más o menos claro por los tipos de activación que tenemos ahí en la primera columna. Nos dice qué tipo de activación estamos hablando, pues control de presión mantenida, activación por impulso con visibilidad o sin visibilidad o control automático. Pero quizá donde hay un poquito más de duda a lo mejor puede ser en cómo se clasifican esos tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de usuarios. ¿Vale? Muy rápidamente, ¿qué nos dice la norma a ese respecto? Pues los tipos de usuarios los clasifica en esos 3 tipos. Tipo 1, estaríamos hablando de un grupo limitado de personas que está entrenada para la maniobra de la puerta y que está fuera de una zona pública. Ejemplos de este tipo de usuarios, pues, por ejemplo, un garaje de una comunidad de vecinos, los trabajadores de una nave industrial, es decir, determinadas personas, no cualquiera que pase por ahí, sino determinadas personas, son las que están entrenadas, entre comillas, esa palabra entrenadas, para hacer utilización de la puerta. Es decir, no cualquiera tiene un mando a distancia para poder abrir o cerrar esa puerta, o no cualquiera tiene una llave para activar un pulsador de presión mantenida, etc. De hecho, la norma incluye 2 notas a este respecto y considera personas entrenadas cuando el empleador o el propietario del local ha autorizado el uso de la puerta y ha proporcionado información sobre su uso. En esas situaciones se consideran usuarios entrenados. Incluso hay una nota 2 que dice que considera un grupo limitado cuando se compone de empleados identificados de una empresa, miembros de una familia o vecinos identificados de un bloque de apartamentos. ¿Vale? Con esas 2 salvedades, el tipo 2, ¿qué incluye? Pues incluye un grupo limitado de personas que está entrenado para la maniobra de la puerta y que esa puerta además está dentro de una zona pública. La diferencia con el caso anterior es que antes no estábamos en una zona pública, en el tipo 1, pero en el tipo 2 estamos dentro de una zona pública. Ejemplos, pues el acceso a un almacén en un supermercado, es decir, yo tengo una puerta, pero está en una zona pública donde pueden pasar por ahí niños, personas mayores, familias, ¿vale? O una puerta en un centro comercial o en un colegio en donde solo determinadas personas pueden maniobrar la puerta. En ese caso estaríamos en un tipo 2 de usuario. Y un tipo 3 sería cuando cualquier persona es libre de maniobrar una puerta. Es accesible para el público en general. Es una puerta que simplemente tiene un pulsador de apertura y cierre y cualquier persona que puede pasar por ahí podría activarla. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el acceso a un almacén de un supermercado, una puerta de un centro comercial, en un parque público, en un colegio, donde cualquier persona pudiera maniobrar esa puerta. ¿Vale? Son situaciones
extrañas a priori, pero esas serían una clasificación de usuarios tipo 3. ¿De acuerdo? En la misma tabla, si os habéis fijado, volvemos un poquito atrás. Dentro de lo que es la tabla, pues las distintas soluciones, las distintas alternativas que nos da la tabla para proteger el borde principal, pues las clasifica con 5 letras, de la A a la E. ¿Cuál es el significado de esas letras? Perdón, lo tenemos aquí. Pues la A se refiere a un pulsador de presión mantenida. La B se refiere a un pulsador también de presión mantenida, pero con interruptor y además protegido con una llave o un dispositivo similar. Es decir, es un pulsador de presión mantenida, pero que no cualquiera que pase por ahí puede accionarlo, sino que se requiere el uso de una llave, con lo cual estamos restringiendo el uso de ese pulsador de presión mantenida. El nivel de protección C se refiere al quizá uno de los más habituales y más extendidos, que sería el uso de la limitación de fuerzas. Es decir, vamos a procurar que nuestra puerta, aunque puede impactar contra una persona, contra un vehículo, contra un obstáculo que esté en su recorrido, vamos a hacer que el impacto esté controlado y que esté dentro del rango de fuerzas máximas que establece la norma, y es que no supere más de 400 newtons en 0,75 segundos, etcétera, que es la típica medición que muchos de vosotros ya hacéis con vuestros dinamómetros o que en alguna ocasión os habéis solicitado colaboración para hacer esas mediciones, la limitación de fuerzas. La letra D la reserva la norma para dispositivos que permitan la detección de personas u obstáculos situados en el suelo o a un lado de la puerta. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de fotocélulas, de alfombras sensibles, es decir, de cualquier dispositivo que me pueda detectar la presencia de un obstáculo en ese recorrido de la puerta. Y por último, la letra E son dispositivos de detección de presencia instalados de forma que la hoja de la puerta en movimiento no pueda en ningún caso tocar a una persona. En este caso estaríamos hablando de soluciones como escáneres de infrarrojos, como rotoscáneres, es decir, dispositivos que detecten que de repente se invade ese campo que sería la zona peligrosa de la puerta y detiene el movimiento de la hoja de la puerta porque se invade esa zona. ¿De acuerdo? Vale, pues hecha esta salvedad de cuáles son los niveles de protección, cuál es el significado de esas letras que tiene esa tablita y de los tipos de usuarios, viendo la tabla podemos ya sacar dos conclusiones. Vamos a volver a la tabla. Bueno, no, aquí lo podemos ver. Podemos sacar dos conclusiones. Una primera conclusión es que si os fijáis, la letra D, que es la que se refiere al uso de las fotocélulas, no aparece por sí sola en ninguna de las posibles alternativas que podemos adoptar como solución para proteger el borde principal de la puerta. Es decir, la letra D, solo el uso de fotocélulas, en ningún momento me aparece como una de las alternativas disponibles. ¿Vale? Por lo tanto, como os pongo aquí, hay una primera conclusión que es: no es obligatorio el uso del dispositivo D, la fotocélula, porque hay dispositivos alternativos siempre. Por ejemplo, siempre que aparece una referencia a la letra D, me aparece que además de C y D puedo utilizar la E. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este caso que estaríamos viendo aquí, puedo utilizar la combinación de C y D. C, si recordáis, será la limitación de fuerzas y D, el uso de fotocélula. Una posible solución en este caso, en el usuario entrenado, y voy a utilizar como tipo de activación la activación por impulso sin visibilidad. Bueno, pues puedo utilizar la limitación de fuerzas y fotocélula, o puedo utilizar, en este caso, un detector de presencia. Con lo cual, veis que no siempre es obligatorio el uso de fotocélulas. Incluso hay otras posibles soluciones en otras combinaciones de otras activaciones o otros tipos de usuario donde ni tan siquiera aparece referencia al uso de las fotocélulas. Por lo tanto, una primera conclusión viendo esta tabla es que no es necesario o no es obligatorio siempre el uso de fotocélulas. Siempre tengo una alternativa a utilizar las fotocélulas. ¿De acuerdo? Y una segunda conclusión que también aparece de esta tabla, que es la que os estaba comentando antes. La fotocélula por sí misma no es un dispositivo de seguridad. Siempre va asociada a la otra medida de seguridad, que es la limitación de fuerzas. ¿Vale? Insisto, si os fijáis en la tabla, la letra D, el uso del dispositivo de control de presencia, que sería fotocélula, nunca aparece como una opción ella sola. Siempre aparece acompañando a la C, acompañando a la limitación de fuerzas.
¿De acuerdo? Por tanto, una primera idea. ¿Es obligatorio el uso de fotocélulas? Pues en principio no. Solo si utilizara esa solución para proteger el borde principal de la puerta, esa solución que es CID, es cuando tendríamos entonces que ver con esa fotocélula cómo la montamos, a qué altura, a qué distancia, etcétera. Pero no, que se nos quede la idea que no siempre es obligatoria. No siempre es obligatorio el montaje de una fotocélula porque podemos siempre buscar otra alternativa al uso de una fotocélula e incluso al uso de la limitación de fuerzas. Por tanto, solo si se opta por la combinación de ese C+D, de esa combinación de limitación de fuerzas más uso de fotocélulas, como un dispositivo para asegurar la protección del nivel mínimo de protección del borde principal de la puerta, es cuando nos tendremos que plantear la segunda pregunta del índice que teníamos hoy previsto. ¿Cuántas fotocélulas tenemos entonces que instalar? Si opto por esa solución, por la limitación de fuerzas y instalación de fotocélulas, ¿cuántas fotocélulas debo instalar entonces? Pues como si intentamos trasladar en esta transparencia, tampoco la respuesta aquí es única. Es decir, a esa pregunta, a cuántas fotocélulas debemos instalar, debemos siempre hacer una combinación de lo que son, por un lado, requisitos de la norma y por otro lado, lo que sería una filosofía de seguridad máxima en el uso de la puerta. Es decir, puede que en algunos casos la norma proponga el uso de una fotocélula, pero a la vista va a estar que el uso de una fotocélula, si la ponemos en uno de los lados de la puerta, puede que nos deje el otro lado de la puerta pues, desprotegido frente a la aproximación de un vehículo y que la pueda golpear, o la aproximación de una persona que la pueda arrastrar, etc. Por lo tanto, siempre vamos a tener que hacer un balance, una combinación entre lo que son los requisitos específicos de la norma y esa filosofía de seguridad máxima en la protección que debemos aplicar siempre a nuestras puertas. ¿Dónde vamos a encontrar la primera de las partes, los requisitos específicos de la norma? Pues los vamos a encontrar en estas dos referencias que os hemos puesto aquí. En la norma 12.453, que es la que establece los requisitos para las puertas motorizadas, insisto que debemos ir siempre a consultar la versión del 2001, no la versión del 2018, porque es la norma para consulta a la que nos refiere la norma de producto, la 13.241, que es la norma de producto para puertas. Pues bien, esta norma, la 12.453, en su versión del año 2001, en su apartado 5.1.1.6, ya nos deja caer o nos da la alternativa del uso de fotocélulas, aunque la norma lo va a llamar dispositivos electrosensibles, para suprimir los riesgos de aplastamiento, de cizallamiento y de arrastramiento. Y por otro lado, en la otra norma, la 12.445, insisto también en su versión del año 2001, aunque tenemos publicada por ENOR una versión del año 2018, pero vamos a tener que hacer uso de la versión del año 2001 porque esa es la versión a la que nos remite la norma de producto, la 13.241, nos remite en el apartado normas de consulta a esta norma con esta versión. Pues esta norma en su apartado 7.2 establece los requisitos para el funcionamiento de las fotocélulas instaladas. Y ojo, porque este apartado, ya desde el principio, desde el primer párrafo de este apartado, ya se establece que el dispositivo de detección, es decir, la fotocélula, puede estar activo sobre uno u otro lado de la puerta o sobre los dos. Con lo cual, no nos está dejando, no nos está aclarando si es necesaria una fotocélula o dos. Nos deja la puerta abierta que elijamos nosotros si montamos una fotocélula en uno de los lados o montamos fotocélula a ambos lados, interior y exterior. Por tanto, os he resaltado aquí un poco la conclusión a la que llegamos, es que viendo las normas que me hablan en algún momento del uso de fotocélulas, en ningún momento tengo una referencia concreta a si he de montar una o dos fotocélulas. ¿De acuerdo? Yo, cuando estuve intentando familiarizarme con toda esta normativa, al principio de salir publicadas, pues buscaba ese apartado donde me dijera, pues en puertas correderas se debe montar una fotocélula, o en puertas batientes se debe montar dos fotocélulas. Bueno, esa claridad en ningún apartado de la norma lo vamos a encontrar así. Hemos de deducir, y ahora vamos a ver cómo la norma, a través de distintos requisitos que nos pide, pues vamos a tener que deducir cuántas fotocélulas al final debemos montar en una puerta.
Si todo esto ya parece un poco lioso, a todo ello se suman otros documentos, otras referencias legislativas, otras guías que han salido publicadas en el sector por parte del Ministerio de Industria, etcétera, en el que introducen además, no voy a decir nuevos criterios, pero sí que introducen otras maneras de proponer el uso de las fotocélulas. Entonces, hasta aquí, ¿cuál sería el marco en el que nos movemos para saber cuántas fotocélulas debemos instalar? Pues bueno, por un lado, ya hemos visto que tanto la norma 12.453 en su versión del 2001 como la norma 12.445 del 2001 también establecen indistintamente el uso de una o dos fotocélulas, con lo cual por ahí no tenemos todavía claro si hemos de montar una o dos fotocélulas. Las normas en general proponen instalar o prevén instalar al menos una sola fotocélula, aunque la filosofía de seguridad máxima que os comentaba antes, pues siempre nos va a hacer pensar en el uso de dos fotocélulas, ¿vale? Más que nada, pues para prever esos impactos o prever que cualquier obstáculo o persona que invada la zona de maniobra de la puerta, pues no reciba tanto un impacto como se pueda ver arrastrada o como se pueda ver aplastada por la puerta. Además de ello, sabéis que el Ministerio periódicamente publica una serie de guías y en su informe versión 4 de fecha diciembre del 2010 ya aparecía una tabla en la que proponían una serie de dispositivos de seguridad que se debían instalar en las puertas que se adecuaban a normativa. Bueno, pues precisamente en esa tabla, la tabla 2 de ese informe en su versión 4, proponía instalar dos fotocélulas en puertas batientes, correderas y basculantes y una sola fotocélula en el resto de puertas, en puertas verticales. Sí que es verdad que esa tabla luego ha sido retirada de versiones posteriores del informe. Sin embargo, esa tabla sí que ha sido recogida en el anexo C de una norma solo de ámbito español, es una norma UNE, no es una norma UNE-EN, es una norma de ámbito español, la norma UNE 85-635, que establece requisitos de instalación, uso y mantenimiento de puertas. Bueno, pues esa norma recoge en su anexo C esa tabla que apareció en el informe del Ministerio y tengamos en cuenta que esa norma, aunque es una norma de aplicación voluntaria, pero sí que está referenciada en los comentarios del Código Técnico de la Edificación, en concreto en uno de sus documentos básicos, en el DB-SUA, y al hacerse referencia a ella, ya aparece ahí como una referencia al uso de esa norma para establecer requisitos en el mantenimiento y adecuación de las puertas. Si todo esto fuera poco, las versiones nuevas del 2018 que os he estado comentando de las normas, en particular de la 12.453 en su versión del 2018, se moja un poquito más y aquí sí que se establece que deben montarse dos fotocélulas en puertas correderas, en puertas verticales no proyectantes, es decir, aquellas que no son puertas verticales puramente, pues una puerta basculante, ¿vale? De una hoja o de dos hojas. Establece que deben montarse dos fotocélulas si la distancia entre la fotocélula exterior y el lado opuesto de la hoja de la puerta, aquí hay una errata, es menor, perdón, no es correcto, si es mayor de 150 milímetros. Si esa distancia es menor, la distancia entre la superficie de la hoja de la puerta del lado opuesto donde está montada la fotocélula y la fotocélula es mayor de 150 milímetros, es necesario montar una segunda fotocélula. Si esa distancia es menor, bastaría con una sola fotocélula. Pero insisto, esta versión de la norma todavía es una norma a la que no se refiere la norma de producto, la 13.241, con lo cual es una norma que estando en vigor y estando publicada, en principio no tenemos por qué hacer referencia a ella, salvo que queramos tener un punto de referencia por delante de lo que dicen las normas que actualmente tendríamos que aplicar. Os indico aquí la tabla. Este informe lo podéis localizar fácilmente en la página web del Ministerio o en Internet. Seguro que ponéis informe del Ministerio en su versión 4 de diciembre de 2010 sobre marcado C de puertas industriales. Y en esta tabla, pues como podéis ver en el punto 8 y en el 9, resaltado en color rojo aquí abajo, es donde establece cuántas fotocélulas en principio deberían instalarse en las puertas, en la adecuación de puertas. Habla de que fotocélula
interior, pues debe llevar una puerta batiente, una corredera y las puertas basculantes, y el resto de puertas, la seccional, las enrollables y una puerta de guillotina o una puerta rápida, bastaría solamente con una fotocélula, en este caso la fotocélula exterior. Por tanto, a modo de conclusión, y visto el escenario anterior y la documentación normativa, guías, informes que hablan al respecto de las fotocélulas, la conclusión a la que llegamos es la siguiente. Instalaremos dos fotocélulas, una interior y otra exterior, en puertas batientes y en puertas basculantes, tanto si está compensada por muelles como si está compensada por contrapesos. E instalaremos una fotocélula en puertas correderas y en puertas verticales no proyectantes, puertas verticales tipo pues, un enrollable o una puerta rápida, ¿vale? Instalaremos una fotocélula, pero solo si la distancia entre la fotocélula y el lado opuesto de la hoja de la puerta es inferior a 150 milímetros. De alguna manera estamos ahí aplicando el criterio de la nueva versión de la norma de la 12.453 del año 2018, ¿vale? En caso contrario, en caso que esa distancia no sea inferior a 150 milímetros, la propuesta es que se instalen siempre dos fotocélulas, ¿vale? Con ello, pues al final lo que queremos es cumplir con los dos requisitos que os hemos hablado antes, tanto con los requisitos de la norma como con esa filosofía de protección máxima al usuario. Una vez respondido a si es obligatorio o no el uso de fotocélulas y cuántas fotocélulas tendríamos que montar en cada caso, la tercera de las preguntas que nos planteábamos hoy es ¿a qué altura se deben instalar las fotocélulas? Y aquí nos pasa algo parecido a lo que hemos visto hasta ahora, que si yo me pongo a buscar en las dos referencias, en la norma 12.453 y en la 12.445, si me pongo a buscar referencias de a qué altura tengo que montar esas fotocélulas, pues dicho así de claro, dicho con esa contundencia, no voy a encontrar una frase que me establezca la altura a la que debo montar las fotocélulas. Lo voy a tener que buscar en los ensayos que me dice la norma 12.445 que debo realizar para verificar la eficacia de esas fotocélulas que vaya a montar. De esos ensayos se va a deducir a qué altura máxima y a qué distancia de la hoja de la puerta puedo montar las fotocélulas en cada caso. Digo en cada caso porque esas distancias van a depender del tipo de puerta. En particular, en el apartado 7.1 de la 12.445, insisto, no de la versión del 2018, sino de la versión 2001, que es a la que me refiere el apartado de normas de consulta de la norma de producto, de la 13.241. En ese apartado 7.1 se define qué tipo de probeta tengo que utilizar para hacer los ensayos de verificación de las fotocélulas. Y la probeta es un cajón que me puedo construir yo mismo, es un cajón que debe tener estas dimensiones. Una altura de 700 milímetros, una profundidad de 200 milímetros y una anchura de 300 milímetros. Esa probeta, además, lo que me dice es que debe tener uno de los lados de cada una de estas dimensiones debe ser reflectante, debe disponer pues, bien de una superficie a modo de espejo, de acero inoxidable o de pintura blanca metalizada. Debe ser reflectante porque vamos a comprobar con ello, con esta probeta, vamos a comprobar la eficacia de la fotocélula y de ahí la necesidad de que esas superficies pues puedan reflejar el haz de la fotocélula. Los otros tres lados que me quedarían de cada una de estas dimensiones, lo que me pide la norma es que esté pintado o que lo deje en madera cruda o que esté pintada de negro mate. Una vez construida esa probeta, la voy a colocar en distintas posiciones para verificar la eficacia de esas fotocélulas. Bueno, pues de esas posiciones en las que voy a colocar la probeta es de donde vamos a derivar la altura máxima y la distancia máxima a la que podemos montar la fotocélula medida desde la hoja de la puerta. Es precisamente en este segundo apartado que os indico aquí, en el apartado 7.2 de la norma 12.445, el que nos indica esas posiciones de la probeta según el tipo de puerta. Así, por ejemplo, pues para una puerta corredera, la probeta me dice que la ponga en esta posición, ¿vale? En el lado que mide 300, paralelo a la dirección de movimiento de la hoja de la puerta, y el lado que mide 200, apoyado, digamos, prácticamente en lo que sería la línea de recorrido de la hoja de la puerta.
Por lo tanto, la dimensión de 700 milímetros, como veis, es la que se me viene en altura. Por lo tanto, si yo he de montar una fotocélula y me tiene que detectar la probeta puesta en esta posición, la altura máxima a la que me puedo ir, pues es la altura de la probeta. Es decir, en una puerta corredera, la fotocélula la voy a poder montar desde 0 milímetros, cosa que no tiene sentido, porque siempre el propio dispositivo va a tener 5, 10, 15 milímetros. Desde la posición más baja me puedo ir hasta 700 milímetros de altura, que es la altura que va a tener la probeta puesta en esta posición. ¿Y a cuánto me puedo separar de la hoja de la puerta? Pues como veis, la probeta, al ponerla en esta posición, me puedo ir hasta 200 milímetros separado de la hoja de la puerta. Yo a veces he llegado a hacer algunos ensayos de algunas puertas, he encontrado una fotocélula montada a 250 milímetros. ¿Sería correcto? Pues en este caso no estaría cumpliendo con los requisitos de la norma, porque la norma para una puerta corredera me dice que como máximo voy a tener que montar la fotocélula a 200 medidos desde la hoja de la puerta para que me pueda detectar esta probeta. ¿De acuerdo? Conclusión, que os la hemos puesto aquí abajo. Podemos montar una o dos fotocélulas. Esto es importante que me lo he saltado. Es decir, este apartado también te dice, si montas dos fotocélulas, ojo, que entonces te debe detectar la probeta puesta en estas dos posiciones. Ahora, es lo mismo que he montado a un lado de la puerta, es llevarme la probeta al otro lado de la puerta. Con lo cual, tanto si monto una fotocélula como si monto dos, la altura máxima en una puerta corredera va a ser 700 milímetros, altura máxima. Y distancia máxima medida desde la hoja de la puerta va a ser 200 milímetros, en una puerta corredera. ¿De acuerdo? Por la posición en la que me pide la norma, la posición en la que tengo que montar la probeta para verificar ese funcionamiento de la fotocélula. En una puerta batiente, lo lógico es que aquí vayamos a montar siempre dos fotocélulas, que nos vayamos a esta segunda figura. ¿De acuerdo? Pues la probeta la monto en la misma posición, es decir, con la dimensión de 700 hacia arriba. Con lo cual, estamos en una situación muy similar. Aquí abajo os lo he indicado. Podemos montar una o dos fotocélulas, pero a una altura máxima de 700 milímetros y a una distancia medida desde la hoja de la puerta de 200 milímetros. En una puerta enrollable o una puerta seccional, es decir, una puerta vertical, lo que la norma llama puertas verticales no proyectantes. Bueno, pues en este caso, si os fijáis, le hemos dado la vuelta a la probeta. La dimensión de 700 ahora la tengo en horizontal y la altura máxima es de 300. Con lo cual, en este caso, una fotocélula la voy a poder montar también como máximo a 200 milímetros de la superficie de la hoja de la puerta, pero a una altura máxima de 300. En algunos casos nos habéis consultado que esta altura máxima da problemas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente si yo monto una fotocélula a una altura máxima de 300 milímetros, pues con los vehículos que hay en el mercado hoy en día, muchas veces el morro del vehículo, sobre todo en un vehículo SUV, en un vehículo monovolumen, pues queda a una altura mayor de 300 milímetros y la propia fotocélula no detecta la aproximación del morro del vehículo. No os podemos decir más que aquí la norma te prevé que la fotocélula esté montada a una altura máxima de 300 milímetros. Si por lo que sea no tenemos tranquilidad o no nos quedamos tranquilos montando una fotocélula a esta altura, pues algunos de vosotros nos habéis consultado. ¿Es posible montar una segunda fotocélula a 500 milímetros de altura? Sí, pero montala de 300 porque si no, no estarás cumpliendo la normativa. Son soluciones que obviamente a nosotros no nos gustan porque al final es duplicar un dispositivo de seguridad y porque al final pues, eso encarece el montaje de la puerta. Pero si vamos a lo que nos dice estrictamente la norma, en una puerta de este tipo, una puerta vertical de este tipo, si montamos una o dos fotocélulas, según los montajes que tenéis aquí, la altura máxima de la fotocélula tendría que ser de 300 milímetros. Misma situación, todo muy parecido, en una puerta basculante, en una puerta preleva. También la altura máxima sería de 300 y la distancia máxima medida desde la hoja de la puerta sería de 200 milímetros. Resumiendo un poco entonces, a las dos últimas preguntas que quizás son las más interesantes, de cuántas fotocélulas debo instalar y a qué altura. Bueno, pues un poco resumiendo todas estas casuísticas anteriores, en puertas batientes nuestra recomendación sería montar dos fotocélulas. Montar una fotocélula exterior montada a una distancia máxima que, como nos ha dicho la posición de la probeta, en este caso serían 200 milímetros medidos
desde la superficie de la hoja de la puerta. Y una interior, obviamente, pues para que detectara la aproximación de un vehículo o incluso de una persona, pues por la parte interior de la puerta. ¿A qué altura? Pues en este caso una altura máxima que por la posición de la probeta que hemos visto debería ser una altura máxima de 700 milímetros. En este dibujo aparece una tercera fotocélula porque es un caso en el que cuando ese hueco de detrás de la hoja de la puerta es inferior a 500 milímetros, sabéis que tenemos que adoptar algún tipo de medida para evitar que cualquier persona pueda quedar aplastada en esa zona. Normalmente ahí se recurre a limitación de fuerzas, que siempre combinado con una instalación de una fotocélula, esa solución de C+D que aparecía en la tabla. ¿Vale? En este caso, pues esa instalación de una tercera fotocélula nos serviría aquí pues, para detectar pues, que un obstáculo, una persona va de esa zona peligrosa de la puerta. Con lo cual, recomendación, en una puerta batiente montaríamos dos fotocélulas, una interior y una exterior, a una altura máxima de 700 milímetros y a una distancia medida desde la hoja de la puerta a una distancia máxima de 200 milímetros. En una puerta basculante, bueno, cualquier dibujo puede parecer también una puerta seccional o una puerta vertical en general, ¿vale? En una puerta basculante, pues montaríamos dos fotocélulas, una interior y una exterior. ¿A qué altura máxima? Pues a una altura máxima de 300 milímetros y a una distancia máxima también de 200 milímetros medidos desde la superficie de la puerta. Sí, pero Juan Luis, antes has comentado que se podría montar una sola fotocélula si la distancia entre la fotocélula y el lado opuesto de la hoja de la puerta es menor de 150. Correcto, pues esa opción también la tendríamos. ¿Vale? En una puerta corredera, pues lo mismo. En este caso, podríamos montar una sola fotocélula si esa distancia es menor de 150 milímetros entre el lado opuesto y la fotocélula, y si no se cumple eso, pues iríamos a la instalación de dos fotocélulas, una interior y una exterior. ¿A qué altura máxima? En una corredera, 700 milímetros. ¿A qué distancia de la hoja de la puerta? Máximo a 200 milímetros. Bueno, aquí me he adelantado entonces antes a lo que os he dicho, ¿vale? En una puerta vertical no proyectante vamos a poder montar una sola fotocélula si se cumple esa distancia máxima entre el lado opuesto y la fotocélula que sea menor a 150 milímetros, y si no se cumple nos iríamos a dos fotocélulas, una interior y una exterior. Altura máxima en una puerta no proyectante, es decir, una puerta enrollable, una puerta rápida, una puerta guillotina, ¿vale? Pues en ese caso altura máxima 300 milímetros, distancia máxima desde la hoja de la puerta 200 milímetros. Y por último, tener en cuenta también que referente a las fotocélulas hay algunos otros apartados de la norma que también nos va a requerir el uso de alguna fotocélula en alguna situación puntual de algunas puertas. Por ejemplo, el apartado 5116 de la norma 12.453 es el que establece requisitos específicos para el montaje de las fotocélulas. Y básicamente lo que nos viene a decir es que si la fotocélula, por la razón que sea, deja de funcionar, pues porque se ha desconectado, porque ha dejado de funcionar, etcétera, la maniobra debe estar montada de tal manera que cuando la centralita, cuando el cuadro de mando no reciba señal de la fotocélula, la puerta no debe funcionar. Es decir, hemos de hacer el montaje de tal manera que si no se recibe señal de la fotocélula, la puerta no pueda funcionar. Es decir, no pueda funcionar una puerta con una fotocélula averiada o desconectada. ¿De acuerdo? Otro apartado, el apartado 513 de la norma 12.453, nos habla de la protección de los riesgos causados por el impacto de la maniobra en la parte trasera de una puerta batiente. Ahí es donde se apuntaba antes al uso de fotocélulas en la parte trasera de una puerta batiente cuando ese hueco que nos queda ahí detrás es menor a 500 milímetros, menor a medio metro. Y por último también se hace referencia al posible uso de fotocélulas en el apartado 512 de la 12.453, cuando se refiere a puertas verticales que pueden arrastrar a personas. Hemos de intentar poder ajustar el motor para que una puerta vertical, una puerta enrollable, por ejemplo, o una puerta preleva o una puerta seccional, pues hemos de poder ajustar el motor para que no pueda levantar una carga de más de 20 kilos si estamos en un entorno público o de 40 kilos si estamos en un entorno industrial. En caso de que no podamos ajustar el motor, debemos proteger la zona superior de la
puerta, si es una puerta enrollable, pues la entrada al dintel, o si es la puerta seccional, pues la parte superior del marco de la puerta, para que antes de que una persona llegue a esa zona peligrosa, la fotocélula que podamos instalar ahí arriba en la parte superior de la puerta detecte que se está elevando una carga no prevista y pare la puerta. En ese caso, si se optara por el montaje de esas fotocélulas porque no hemos conseguido ajustar ese impedimento de la elevación de carga con el ajuste del motor, tener en cuenta que en una puerta enrollable, por ejemplo, esa fotocélula debería estar montada a los dos lados, porque la puerta puede arrastrar a una persona, a un niño, por los dos lados. ¿De acuerdo? Por último, cedo de nuevo la palabra a mi compañero Carlos Márquez para revisar muy rápidamente qué repercusiones sobre el marcado C de la puerta tiene la instalación de una o dos fotocélulas en el caso de que vayamos a adecuar una puerta. Y veremos también luego cómo C-Portal propone la instalación de estas fotocélulas y cómo se puede gestionar la instalación de una o dos fotocélulas en cada tipo de puerta de los que podemos ir registrando en la aplicación en C-Portal. Al final de la exposición de mi compañero Carlos, abriremos un turno de preguntas y cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado aclarada con lo que acabamos de ver ahora de distancias y de cantidad de fotocélulas a instalar, pues lo volvemos a revisar con más detenimiento. Bueno, gracias Juan Luis por tu explicación. Creo que ha quedado bastante claro el marco legal que afecta a las fotocélulas. Bien, a la pregunta ¿me puedo convertir en responsable del marcado CE de una puerta por el mero hecho de instalar una fotocélula que inicialmente no está instalada? Bueno, este tema ha generado y genera mucha controversia en el sector. Hay técnicos, además técnicos que me consta que conocen perfectamente la normativa, que opinan una cosa, otros que opinan otra. El sentido común nos diría, oye, si yo al final voy a dejar esa puerta en condiciones más seguras, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Si me tengo que convertir yo en fabricante de la puerta y poner un marcado C. Bueno, pues este debate se ha cerrado ya porque en la publicación del último informe del Ministerio, la última guía, en su versión 8 de octubre del año pasado, en el punto 5.3, modificación de puertas ya instaladas, deja muy claro este tema de qué pasa cuando incluso cuando añado un dispositivo de seguridad que inicialmente no está instalado en mi puerta, ¿vale? Entonces, en este sentido, nos iríamos por la vía de la normativa de la puerta existente, si es una puerta que está en el mercado, sería catalogada, como ahora veremos, porque voy a ir justo al punto, como una modificación sustancial, ¿vale? Porque lo que he hecho es añadir un componente, es una adecuación, y por tanto, leo ya textualmente, insisto, guía del Ministerio, su versión 8.53, modificación de puertas ya instaladas. Si nos vamos, esto está hecho un pantallazo de este informe, que lo tenéis en nuestra página web, en documentos técnicos. Los usuarios de C-Portal lo tenéis en la documentación técnica, en el apartado de documentación técnica, en el que dice: dada la enorme casuística de las modificaciones que pueden llegar a realizar sobre una puerta, no resulta posible recoger en este documento un listado exhaustivo. Vale. No obstante, se incluye a continuación un listado de las intervenciones más habituales que se consideran modificación sustancial. Es decir, los ejemplos que pone aquí son considerados una modificación sustancial. Empieza por coger una puerta manual y motorizarla. Pues no voy a seguir leyendo, las tenéis ahí, pero vamos al que os he remarcado, y es la instalación de nuevos dispositivos de seguridad no existentes anteriormente. Por ejemplo, paracaídas, sistemas de seguridad antiaplastamiento, etc. Es decir, se cierra el debate. Si yo instalo una fotocélula, que se considera un dispositivo de seguridad, se considera una modificación sustancial, por tanto me convierto en nuevo fabricante de esa puerta y tengo que hacer un nuevo marcado CE, ¿vale? Los usuarios de C-Portal sabéis que el camino para tener el marcado C sería el de una adecuación,
de una puerta. Y ojo con este detalle que es importantísimo y que Jorge Iniesta, que es el director del grupo de trabajo que se ha creado en España para las inspecciones de puertas, dejó muy claro. Y es que en su ponencia de Smart Doors, este año, en febrero, donde dio el resultado de las inspecciones, dijo que no se pueden hacer adecuaciones parciales. Es decir, si yo voy a instalar una fotocélula en una puerta que no existía, me convierto en el nuevo fabricante al considerarse una modificación sustancial, tengo que hacer un marcado C y, por tanto, tengo que instalar todos los elementos de seguridad que sean necesarios para el cumplimiento normativo y poder poner ese nuevo marcado C. No es suficiente con poner únicamente una fotocélula. Es decir, si le tocan dos, porque como ha dicho Juan Luis, es una puerta batiente porque la distancia es mayor a 150 milímetros o lo que sea, pues tendré que poner dos y no una. Si la puerta es vertical, aparte de la fotocélula, tendré que comprobar que tiene un sistema anticaídas. En todas las puertas tendré que comprobar, ya que sé que la fotocélula no es únicamente un dispositivo que me asegure que se cumple las fuerzas de impacto y antiaplastamiento, pues tendré que comprobar que el motor cumple, tiene un encoder suficiente, o si tengo que poner una banda sensible aparte. Es decir, ojo, insisto, que se ha dejado muy claro desde el Ministerio. Es decir, no se pueden hacer adecuaciones parciales. Y esto, contra antes se lo indiquéis a un cliente, muchísimo mejor. Como siempre digo, anticipación, ¿vale? Cuando nos quedemos en mantenimiento de una puerta, sobre todo, entregamos ese informe de todo lo que le falta y se lo dejamos muy claro. No puedo ponerte solo una fotocélula. Tendré que ponerte todo lo que le corresponda. ¿Bien? Vale, pues creo que esta duda pues, ha quedado aclarada. Insisto, esto antes generaba dudas, ahora ya no hay ninguna duda. Nos guste más o menos, lo consideremos que se escapa al sentido común. Oye, si estoy añadiendo dispositivos de seguridad, la opinión, cada una tenemos la nuestra, pero el Ministerio ha sentado, en este caso, ha sentado sentencia y lo ha dejado muy claro, ya no hay debate, porque son ellos los que nos lo van a revisar. Bien, el último punto del orden del día de hoy, antes de pasar a las preguntas, vamos a hacerlo muy rápido, y es que cómo trata el tema de las fotocélulas la herramienta C-Portal. Bien, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a hacer una automatización de una puerta que ya existe, por ejemplo, ¿vale? Meteríamos aquí los datos de la puerta, ¿vale? Por ejemplo, voy a decir que voy a hacer un Mercadona en Madrid, ¿vale? Bien. Vamos a poner, por ejemplo, una puerta basculante, ¿vale? Bien, me daría las fechas de instalación. Esto todo el mundo más o menos lo controláis, los que son usuarios, los que no, pues ya sabéis que podéis poneros. Aquí ya, importante, ya me dice, dime, ya hemos visto que la instalación de las fotocélulas depende de varios factores. Estos ya son los factores, ¿vale? ¿Es un usuario entrenado en un entorno público? ¿Es un usuario entrenado en un entorno público? ¿Un usuario no entrenado? Bueno, pues vamos a decir que es un usuario entrenado en un entorno público o más restrictivo, un usuario no entrenado. Está instalado en un garaje de una comunidad, ¿vale? Y vamos a poner que es un mando con el que hago la activación, le pongo unas dimensiones a esta puerta, un peso aproximado, etcétera. Bien, como la puerta la voy a motorizar, es una puerta, me pide los datos de la puerta existente. Voy a decir que estos datos pues no existen porque no hay ninguna placa ni me referencia a nada. Bien, pues aquí es donde veis que C-Portal ya me propone dos fotocélulas, una dentro y una fuera, ¿vale? Si, como ha dicho Juan Luis, si la distancia entre el lado opuesto de la hoja de la puerta y el haz de la fotocélula es inferior a 150 y yo tomo la decisión de instalar una única fotocélula porque me lo permite la normativa, aunque hemos visto que
la filosofía del resto de normas es evitar el contacto de la hoja de la puerta con cualquier objeto o persona, pues a partir de ahí podré borrar, eliminar este componente, ¿vale? Y dejarlo de esa forma, ¿vale? Si luego, si fuera una puerta batiente y quisiera añadir, aunque me diga 2, añadir una tercera porque quiero evitar ese aplastamiento de la hoja contra el cerramiento, pues aquí podría añadir perfectamente una fotocédula nueva, ¿vale? Le diría la marca, bueno, aquí están todas las marcas, por ejemplo, que trabajan con nosotros porque tienen ahí su base de datos, ¿vale? Pues la añadiría. Es decir, puedo añadir cualquier tipo de componentes. Si se rompiera la fotocélula, pues la puedo reemplazar por cualquier otra fotocélula, ¿vale? Es decir, puedo hacer, esta es la forma en que Cportal te propone y en la que yo puedo eliminar o puedo añadir nuevas fotocélulas. No voy a insistir mucho más, ya sabéis que estamos a vuestra disposición para los que sois usuarios resolver cualquier duda y los que no lo sois, pues daros una formación y un uso de 30 días gratuitos. ¿Bien? Vale, paso el turno a mi compañera ya, Paula, que creo que nos ha recogido todas las dudas que se os hayan ido planteando en esta formación, que insisto, espero que haya sido otra pata más de esos 11 webinars que ya llevamos hecho y que vamos a seguir haciendo porque, insisto, hemos recibido muchísimos mensajes de agradecimiento. Estamos viendo que estamos aportando valor al sector, que entre todos podemos conseguir este sector se profesionalice y que en la próxima ponencia, pues Jorge Iniesta, que representa al final ese grupo de trabajo de inspectores, pueda decir que los resultados han sido muchísimo mejores. Así que iremos planteando otros temas técnicos de formación para echaros una mano a esas dudas que más sois haceros en el sector de las puertas. Y por último, antes de dar paso a las preguntas, informaros que estamos, como ya sabéis todos, trabajando en una versión nueva de Cportal y además estamos generando, sobre todo Juan Luis, pues una formación para todo este tipo de aspectos principales en la seguridad de las puertas, poderlos refundir en una formación que pueda ser interesante para el sector, ¿vale? De paso el turno ya a Paula. Perfecto, gracias Carlos. Bien, antes de comenzar con la resolución de vuestras dudas, os recuerdo que las podéis plantear, como veis en pantalla, utilizando el apartado preguntas y respuestas que os aparece en la parte inferior de la pantalla. También hemos preparado una encuesta para conocer vuestra opinión tanto de esta jornada como si os interesaría asistir o realizar este curso que acaba de comentar Carlos sobre seguridad en las puertas. Bien, os aparecerá en pantalla cuando finalicemos esta webinar y agradeceríamos que le dediquéis un minutito a responderla, ya que nos sería de mucha utilidad. Bien, os recuerdo también que estamos grabando la webinar de hoy y que próximamente la publicaremos la grabación en nuestro canal de YouTube. Os llegará un correo electrónico con el enlace cuando esté disponible. Bien, ahora sí vamos a ir resolviendo vuestras dudas. Bien, nuestra compañera Carolina, que también está por aquí para plantearnos algunas preguntas bastante frecuentes que tienen nuestros usuarios, nos comenta: una puerta de garaje de una comunidad que da a la calle y por tanto tienen acceso personas que pasan por la vía pública, un adulto, por ejemplo, con un niño ajeno a este garaje. ¿Sería un caso de puerta cuyo usuario es el tipo 2? Nos dice si podíamos clarificar esto, ya que es una duda bastante frecuente. Si te parece, Carlos, contesto yo en un momento. Sí, no, estas dudas más técnicas, sí, ves dándole tú. Yo te apoyaré en todo caso. Tal y como hemos visto en la diapositiva referente a tipos de usuarios, quizá aquí faltaría una puntualización. Cuando en los ejemplos de usuarios de tipo 1 hemos indicado que, por ejemplo, un garaje de una comunidad de vecinos es de tipo 1, efectivamente lo será de tipo 1 si está dentro de un
un vallado, dentro de una zona privada, ¿vale? Obviamente, si ese grupo limitado de personas que es la propia comunidad de vecinos, la puerta está dentro de una zona pública o la puerta da a una zona pública, obviamente pues estaríamos en un usuario de tipo 2. Quizá en próximas diapositivas aclararemos esto y pondremos que un garaje de una comunidad de vecinos puede ser de tipo 1, efectivamente, si no da a la calle, pero si ese garaje da a la calle, obviamente pues es un tipo de usuario de tipo 2. En cualquier caso, no es relevante del todo, en el sentido de que las posibles soluciones o las alternativas de seguridad que nos proporciona la norma, tanto sea de tipo 1 como de tipo 2, bueno, pues no van a diferir mucho. Sobre todo pensando que en una comunidad de vecinos casi siempre la solución que se implanta para la apertura o cierre, para la maniobra de una puerta, es siempre un control automático. Es decir, sí, hacemos una pulsación para abrir la puerta, pero normalmente el cierre de la puerta está programado para que se realice de manera automática, con lo cual al final las opciones o las alternativas que tenemos es o bien instalamos limitación de fuerzas con uso de fotocélula o bien instalamos un detector de presencia a modo de rotoscáner, a modo de detector infrarrojos, etc. ¿De acuerdo? Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta de Alberto Villalba. Nos hace referencia al nivel mínimo de protección en el borde principal de una puerta. Dice que ha entendido que el uso de radar de presencia puede hacer la función de fotocélula. ¿Es esto correcto? El uso de un radar sería un dispositivo de detección de presencia de tipo E. No sería, en este caso, sería una alternativa a la fotocélula, pero no haría el papel de una fotocélula. La fotocélula es un dispositivo electrosensible y un radar sería un dispositivo de detector de presencia. Cuando hablamos de un radar estaríamos hablando de un dispositivo de tipo E, con la transparencia, con la diapositiva que os estoy indicando ahora aquí, y una fotocélula estaríamos en un dispositivo de tipo D de Dinamarca. Sí, por tanto, por añadir, con una fotocélula, que es un dispositivo D, sería necesario la limitación de fuerzas, porque siempre es C y D, ¿vale? Con un dispositivo E no sería necesaria la limitación de fuerzas de la hoja de la puerta, porque el dispositivo en sí mismo ya se considera suficiente para que esa puerta esté en condiciones seguras. Estoy hablando de activada por mando, ¿eh? ¿Vale? Efectivamente. Bien, Francisco Manuel Carrasco nos pregunta si un detector magnético o lazo en el suelo puede sustituir a la instalación de una fotocélula. La respuesta sería que sí. Aquí en esta misma diapositiva que estamos viendo ahora se puede ver esa opción, la de un lazo magnético, pero todo dependería del tipo de puerta, del tipo de entorno y del tipo de usuarios donde fuéramos a instalar esa puerta con ese dispositivo de seguridad, con ese lazo magnético. Por ejemplo, en una comunidad de vecinos en la que por la rampa pueden pasar también personas, pues un lazo magnético me va a detectar la presencia de un vehículo, pero no me va a detectar la presencia de un niño o una bolsa de la compra que se me ha caído y estoy recogiéndola mientras la recojo y se activa el cierre de la puerta. Es decir, en ese entorno y en ese tipo de usuarios un lazo magnético no me aseguraría, no serviría para esa filosofía de máxima seguridad que hemos hablado. Si estoy en un entorno industrial, pues un lazo magnético podría hacer el papel, sería un dispositivo electrosensible que podría hacer el papel de una fotocélula porque me va a detectar una carretilla o me va a detectar pues, el paso de algún tipo de vehículo. Pero insisto, habría que ver, habría que valorar las características que hemos estado hablando aquí, entorno, tipo de usuarios, etcétera, para poder sustituir una fotocélula por un lazo magnético. En una comunidad de vecinos no sería recomendable únicamente utilizar un lazo magnético como dispositivo de seguridad para completar la limitación de fuerzas. Bien. Nos preguntan también si el haz de la fotocélula
debe ser siempre horizontal en cualquiera de los casos en los que la coloquemos. Como casi todas las preguntas, depende. Quiero decir, no tiene por qué ser horizontal si el suelo no es horizontal. Me explico. Hay algunas puertas que tienen un recorte siguiendo a lo mejor el grado de inclinación de una rampa. Bueno, pues la fotocélula tendrá que ser paralela a ese suelo de la rampa, en ese caso. No tiene por qué ser horizontal a 0 grados, sino que puede seguir el suelo de la rampa. Todo va a depender del grado del tipo de instalación que estemos hablando. Lo que sí que tiene que cumplir esa fotocélula, en cualquier caso, la pongamos en horizontal o la pongamos con un ángulo, es que siempre esté a una distancia mínima del suelo. Si el suelo lo tengo inclinado, pues la fotocélula puede ir inclinada, ¿vale? Esa distancia, ya hemos visto, esa altura, perdón, más que distancia, esa altura, ya hemos visto que dependerá del tipo de puerta, pues en unos casos será hasta 700 milímetros y en otros tipos de puerta hasta 300 milímetros de altura. Si estamos hablando como en el 95% de los casos, de una puerta que esté instalada en un suelo sin nivel, es decir, un suelo nivelado, el haz sí que tiene que ser horizontal, es decir, no puedo dejar a un lado la fotocélula, digamos, a 300 milímetros y en el otro lado dejarla a 400 o a 500, de tal forma de que el haz sea diagonal. O sea, el haz siempre tiene que ser, como ha dicho Juan Luis, perpendicular al suelo, ¿vale? Paralelo al suelo. Otra pregunta en relación a las fotocélulas nos indica si en el caso que instalemos únicamente una, si deberíamos hacerlo en el interior o en el exterior. En el caso que instaláramos una, la documentación general al respecto habla de que se ponga en la parte exterior. Pero, insisto, la solución de montar una sola fotocélula, incluso aunque se cumpliera esa distancia entre la fotocélula y el lado opuesto del ojo de la puerta, que fuera inferior a 150 milímetros, también adelantamos, pero eso ya es un poco más a título personal, que también es una solución que no nos gusta porque no estamos asegurando al 100% pues, que un vehículo que se pueda aproximar por la parte interior, en este caso, de la puerta, vaya a ser detectado por la fotocélula porque solo hay fotocélula en la parte exterior, ¿vale? Entonces, el sentido común apunta a que al final pues, instalemos 2 fotocélulas. El coste de una fotocélula a día de hoy no es excesivamente elevado, con lo cual la seguridad que nos va a dar el montar una segunda fotocélula, aunque cumplamos esa distancia inferior a 150 milímetros, pues yo creo que nos deja mucho más tranquilos. Que no, que queremos montar una sola fotocélula, bueno, pues mientras cumplamos esa distancia inferior a 150 milímetros estaríamos dentro de los parámetros previstos en normas, en guías, en informes, etc. ¿Vale? Una cosa que quiero también resaltar y que ha comentado Juan Luis, pero quiero reforzar esta idea, es que, como sabéis, y yo he dicho al principio, el tema de las puertas le aplican varias directivas. Hay la directiva de máquinas y hay otra directiva que habla de aspectos generales de la seguridad de productos industriales, sobre todo, o de productos que se van a comerciar en la Unión Europea, ¿vale? Siempre tiene la filosofía, porque imaginaros la directiva de máquinas que aplica a cualquier máquina, ¿no? Puede haber una máquina que sea una cinta transportadora, pero puede haber una máquina que sea una plataforma elevadora de personas o una prensa, es decir, no se parecen absolutamente en nada. Pero al final la directiva lo que hace es establecer una serie de criterios generales y remitirte a las normas armonizadas, como ha dicho Juan Luis en el caso de las puertas de 13.141. Pero lo que quiero resaltar es que esta directiva de máquinas, que siempre deben aplicar en puertas motorizadas, ya sean nuevas o existentes, tiene como filosofía eliminar todos los peligros, ¿vale? Tú tienes la obligación de eliminar todos los peligros, ¿vale? Y también tiene en otros esos apartados el aspecto o el requisito de evitar el acceso por parte de personas a las partes móviles de una máquina, ¿vale? Dice evitar el acceso, ¿vale? Y hablo de estos aspectos porque realmente, si no ponemos la fotocélula por uno de los lados, siempre nos va a quedar
el hecho de que la puerta golpee a una persona o a un vehículo, ¿vale? Sí es cierto que al tener que estar limitada las fuerzas, ese golpeo no va a ser superior a 400 newtons, 40 kilos, y la puerta va a tener que invertir el movimiento en menos de 0,75 segundos, ¿vale? Luego, no tiene por qué hacerme daño a una persona, pero sí que estoy ya permitiendo que la máquina entre en contacto, la puerta entre en contacto con una persona o con un vehículo. Y también, por tanto, ojo con que si instalo una fotocélula y veo una situación de peligro en una puerta y hubiera una inspección, pues alguien en la parte opuesta podría aferrarse a estos requisitos de las directivas europeas, ¿vale? La de máquinas y la otra, ¿vale? Aunque nosotros, en ese sentido, pues iríamos a la norma armonizada y diríamos, oiga, aquí no lo pone y tal, pero podría tener ahí un motivo de conflicto. Y también quiero resaltar que si al final un vehículo, por uno de los lados, se quedara parado, digámoslo así, y al ver que no actúa la fotocélula y viera que la puerta sigue bajando o porque yo estoy allí, me puede generar una situación de nervios al que lleva el vehículo o al que está pasando y hacer una acción que sí que me puede generar un daño muy grave. Es decir, si yo veo que no me detecta la fotocélula del vehículo, me pongo nervioso y acelero de forma drástica porque digo, para que me detecte y tal, y le pego a la puerta se me cae encima, ¿vale? O si estoy pasando igual, veo que no me detecta, me pongo nervioso e intento pasar rápido o vuelvo para atrás rápido. Pues todas estas se pueden generar situaciones complementarias al no tener esa segunda fotocélula instalada. Por tanto, vamos a analizar bien el entorno, el tipo de usuario y vamos a ser conscientes de que cuando instalo una fotocélula solamente en una puerta vertical, pues esté completamente convencido de que no va a haber ningún tipo de problemas porque pueda en un momento dado haber un contacto por la otra parte, ¿vale? Bien, otra duda que nos trasladan es si instalan una fotocélula en una puerta que ya existente sin marcado CE, pero que en este caso tiene un cuadro de maniobras del año 2000, si tendría que sustituir este cuadro de maniobras para adecuar la puerta. En principio, si el cuadro cumple con normativa, la maniobra cumple normativa. No sé si has apuntado que el cuadro llevaba marcado C, Paula. Sí, nos indica, a ver, es que es no una explicación sería bastante necesario. larga. Voy a releerla un segundito. Y me parece que va encaminado a si el marcado C del cuadro es anterior al año 2000 nos dice que sí. La declaración. En principio, si el cuadro lleva su marcado CE y además de que lleve el marcado CE, por supuesto, se cumplen los requisitos, que es lo importante, de seguridad de la puerta actuales, no sería necesario el cambio del cuadro. Otra cosa es que el cuadro no cumpliera normativa o que no me proporcionara la reversión de la maniobra o no me permitiera entrada de más dispositivos de seguridad, entrada de una fotocélula. En esos casos, pues sí, debería cambiarse, pero más por una funcionalidad que por su antigüedad. Si por su antigüedad cumple con los requisitos actuales de la normativa en cuanto a la maniobra y además lleva marcado CE, no es necesario cambiar el cuadro. Bien, sí, leyéndola nos indica efectivamente que es consciente de que al instalar la fotocélula tiene que hacer el marcado CE de la puerta con los nuevos componentes de seguridad y nos indica si al tener este cuadro anterior al año 2000, que bueno, ya lo has aclarado, si tendría que sustituirlo o podría mantenerlo. Perdón, no entiendo no entendí la pregunta, Paula. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, en esta puerta que estábamos hablando ¿Sí? tiene un cuadro de maniobras del año 2000. Sí. Y nos indica si tendría que sustituirlo a la hora de hacer el marcado CE de la puerta nueva. Sí, Juan Luis, el aspecto que está preguntando es que el cuadro eléctrico, el año de fabricación es anterior
a la entrada en vigor de la nueva directiva de equipos de baja tensión y de compatibilidad electromagnética. Al actualizar ahora mismo, en este momento, la puerta, poniendo una fotocélula, si debería de ese marcado C del cuadro debería de atender a las normativas que le afectan en este momento. Por tanto, al ser del 2000, las directivas de aplicación han sido derogadas. Vamos a ver, con la faena que tienen las inspecciones, yo creo que no van a entrar a ese nivel de detalle. Un cuadro que tiene marcado C, se presupone que se ha hecho unos ensayos de compatibilidad electromagnética, seguridad eléctrica, que no se han visto alterados con las nuevas directivas. Las nuevas directivas han introducido otra serie de conceptos, pero yo considero que no sería necesario marcar todo, volver a cambiar todo el cuadro únicamente por este aspecto, siempre y cuando, como ha dicho mi compañero Juan Luis, ese cuadro permita las nuevas entradas que voy a introducir, que tenga unos protocolos de seguridad que cumplan la normativa y que ese sistema de seguridad, performance level, etcétera, se puedan mantener, ¿vale? Es decir, sería para mí demasiado estricto y exhaustivo el que una inspección me pudiera sancionar o me pudiera poner en duda la seguridad de una puerta únicamente por este aspecto, ¿no? Por este aspecto, ya teniendo marcado el cuadro. Luego, por tanto, mi criterio es que no sería necesaria la sustitución del cuadro. Correcto. Bien, esperamos que haya quedado claro esta pregunta. La pregunta es muy buena, pero bueno, tendría su contenido. Bien, sí, de todas formas, si no ha quedado claro, por favor, nos lo parece como un espectador anónimo. Si no ha quedado claro, que nos la repita, por favor. Bien, veo que también hay muchas preguntas, lo digo porque ya nos extendemos un poco de tiempo, y hay preguntas referentes a temas que hemos tratado en otras webinars. Voy a ir priorizando la temática de hoy y si queda alguna, luego os pondremos en pantalla nuestros contactos por si nos la queréis remitir por correo. Bien, también nos piden que volvamos a clarificar el concepto de los 150 milímetros entre la parte posterior de la hoja de la puerta y el haz de las fotocélulas. Si podemos volver a repetir esta información. Sí, busco la transparencia donde lo podemos ver. Sí. Vale, por ejemplo, en este caso, lo que tenéis en pantalla es una puerta corredera. Si la distancia entre el haz de la fotocélula y la parte, en este caso, de la hoja de la puerta del lado opuesto, en este caso, como la fotocélula la hemos montado en el lado exterior, pues yo mediría desde la superficie de la hoja de la puerta del lado interior. Si esa distancia es menor a 150 milímetros, es lo que se establece como criterio para que no sea necesaria una segunda fotocélula. ¿Por qué? Pues porque al final, si monto una segunda fotocélula, realmente van a estar muy juntas las dos fotocélulas. Es decir, la interrupción de un haz prácticamente va a implicar, a poco más que avance un vehículo o avance una persona, va a detectar el segundo haz también. De ahí que se da esa facilidad, se da ese criterio de simplificación en esos casos en el que la fotocélula está tan próxima a la propia hoja de la puerta, pues bueno, se admite que se monte una sola fotocélula. Pero insisto, incluso en estas situaciones, cuando la hoja corredera estuviera muy próxima a cerrarse, es casi seguro que no detectaría un vehículo por el otro lado, con lo cual nuestro criterio al final es que siempre se monte una segunda fotocélula. De ahí que hayáis visto que en cPortal por defecto siempre salen montadas dos fotocélulas. Si alguien quiere simplificar la instalación y montar una sola, como habéis visto en la demo que ha hecho Carlos, pues habría que borrar esa segunda fotocélula que se propone. Pero por defecto en cPortal nosotros siempre os proponemos la instalación de una fotocélula interior y una exterior. Como criterio que queremos simplificar, que queremos ahorrar la instalación, bueno, pues podemos montar una siempre y cuando se dé esta situación. Insisto, que la medición de la distancia desde la fotocélula a la cara interior de la hoja de la puerta sea menor de 150 milímetros. Si esa distancia se cumple, si es menor a 150 milímetros, bastaría con que montáramos únicamente una fotocélula. Si no se cumpliera esa distancia, serían necesarias dos fotocélulas.
Y otra salvedad más, perdón. Tener en cuenta que eso no es posible en todas las puertas, solo sería posible en las puertas correderas y en las puertas no proyectantes, es decir, en una puerta en guillotina, una puerta enrollable, una puerta seccional. Bien. Iker nos pregunta si en el caso de una puerta basculante, si deberíamos o tendríamos que instalar una o dos fotocélulas. En una puerta basculante, que es una puerta proyectante, la norma considera puerta proyectante cuando en su movimiento, digamos que proyecta una sombra en el suelo. Vamos a decirlo por entendernos así. En una puerta basculante, ¿vale? Pues en principio la opción es que montemos dos fotocélulas. Cuidado en estas puertas, porque una de las dos fotocélulas siempre se va a ver comprometida en la maniobra de la puerta, ¿eh? Porque en la operación final de cierre o de apertura, la propia hoja de la puerta va a cortar el haz. Hay algunas centralitas, hay algunos cuadros que sí que permiten anular temporalmente o durante ese recorrido la fotocélula en ese tramo, para que la propia puerta, pues cuando corta el haz de la fotocélula, obviamente no detenga su propio movimiento, ¿vale? Pero en el caso de una puerta basculante, que es lo que la norma entiende como una puerta vertical proyectante, harían falta dos fotocélulas. Pues, añado una cosilla más. La fotocélula en donde la basculante proyecta, la del lado donde proyecta, que suele ser, bueno, las hemos visto de todos los tipos, pero la del lado que proyecta yo sí que me la llevaría a la distancia máxima de 200, ¿vale? Es decir, ahí sí que me iría a la distancia máxima de 200 para que me detecte y cuando la proyección sea lo más salida posible de lo que es la guía me pueda llegar a detectar, ¿vale? Bien, Damaso nos hace referencia a este tipo de puertas, también a las puertas basculantes, y nos pregunta qué tipo de seguridad recomendaríamos en los bordes laterales de estas puertas. Las puertas... Esto no es un motivo de webinar de hoy, pero vale, vamos a contestar. Estas puertas, obviamente, aunque la norma se centra en la protección del borde principal, pero estas puertas obviamente pues tienen un riesgo importante de cizallamiento, de atrapamiento en los bordes laterales, porque es precisamente donde se cierra, pues donde se produce ese efecto tijera y donde se produce ese efecto contra el marco de la puerta. Recomendaciones. Nosotros siempre proponemos que se mantengan holguras de 25 milímetros en los laterales, que eliminemos todo lo que sean pletinas, que eliminemos todo lo que sean en los marcos zonas de posible aplastamiento y que se mantengan holguras de 25 milímetros para que en el caso de la puerta te arrastre la mano, te arrastre los dedos, ese aplastamiento o atrapamiento de dedos no sea posible. En algunas otras presentaciones, sobre todo presentaciones de producto, en algunos otros cursos a los que incluso hemos asistido, nos habéis hecho referencia, pues incluso a veces se han presentado soluciones como montar una especie de U en la cara interior de la puerta con bordes sensibles en todo lo que es el perímetro de la hoja inferior, tanto en los laterales como en el borde inferior, montar bandas sensibles en todo ese perímetro. Nosotros, bueno, podemos haberlo recomendado en alguna ocasión porque es algo que se ha propuesto, que se ha visto en el mercado, pero entendemos que manteniendo unas distancias de 25 milímetros en los laterales estaríamos cumpliendo en principio con las limitaciones de riesgos que nos pide la norma. La norma, si os vais a los puntos de medida de estas puertas basculantes, hay un punto de medida que se hace a una altura, o sea, a un ángulo de la hoja de la puerta donde ahí tiene que estar limitada la fuerza. Y es este punto que me limita la fuerza, precisamente el que va a establecer esa limitación para que si alguien mete el brazo ahí o la mano no le pueda llegar a aplastar. Esto se puede hacer, como dice Juan Luis, de dos formas. O sea, o limitas la fuerza del motor para que ese punto te lo dé,
o limitas lo que es, o pones una banda sensible en ese borde lateral interior para que se cumpla la fuerza máxima de impacto y que es la que te pide ahí. Y nada, el resto pues intentar, como dice Juan Luis, mantener la holgura mínima de 25 milímetros, porque si no proteger toda esa zona pues es complicado. Bueno. Bien, Agustín de Martín Vecino nos pregunta si los equipos del tipo E han de llevar incorporado un sistema que no permita el funcionamiento de la puerta si el equipo no funciona. Efectivamente. No siempre los dispositivos llevan esa característica, pero sí al montar esa señal de entrada en la centralita, en el cuadro, si lleva un pequeño PLC seguramente, a montar esa maniobra se debe montar de tal manera que si no recibimos señal, la puerta no pueda funcionar. Es decir, la maniobra debe estar montada de tal manera que sea capaz de detectar si ese dispositivo de detección de presencia, en este caso, está funcionando o no está funcionando. No sería admisible que la puerta pudiera maniobrar si el dispositivo estuviera dando un error. Bien. Roberto López nos pregunta si en una puerta preleva la fotocélula interior se debe colocar en la línea de la zona completa que ocupa la puerta o próxima al canto de cierre. Creo que hemos comentado ya la respuesta, es decir, en estas puertas la propia maniobra de la puerta interfiere muchas veces en ese haz de la fotocélula. Tal y como ha comentado Carlos, según la maniobra sea hacia afuera o hacia adentro, pues bueno, a veces puede interesarnos que la fotocélula esté montada muy bajita y que además nos vayamos a la distancia máxima de los 200 milímetros para evitar esa interferencia, ¿vale? Pero no hay una norma única o no hay un criterio único para cómo montarlo y dónde montarla. En cada caso, pues hay que intentar que la puerta interfiera lo menos posible en el haz de la fotocélula. Incluso en algunos casos, insisto, de las dos fotocélulas, la propia centralita da opción a, durante una distancia de apertura de la puerta, pues poder anular esa señal temporalmente solamente para que no dé señal mientras está abriendo o cerrando la puerta en esa zona. Bien, teníamos un par de preguntas más que venían a indicarnos lo mismo. Supongo que ya habrá quedado claro. Damaso nos comenta si hemos planteado la posibilidad de instalar una fotocélula en diagonal sobre la vertical para cumplir con el requisito de los 300 milímetros y cubrir una mayor altura. No acabo de entender la pregunta. No sé si se refiere a qué fotocélula de todas se refiere. Una fotocélula en diagonal, si además de las fotocélulas de las que hemos hablado aquí en la presentación, se monta una en diagonal, perfecto, pero aquí hemos hablado siempre del mínimo necesario para cumplir requisitos de la norma, para proteger ese borde principal de la hoja de la puerta, y en ningún caso la norma prevé que esa fotocélula se pueda montar en diagonal. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que verificar el funcionamiento de las fotocélulas con una probeta, y esa probeta tiene unas dimensiones que si yo monto en diagonal una fotocélula, probablemente cuando me vaya al lado más alto, si está superando los 300 o los 700 milímetros, no me vaya a detectar la probeta. Entonces, montarla en diagonal dentro de esas alturas, bueno, podría ser. No contempla la norma montajes así en diagonal. Si además de las fotocélulas mínimas que hemos hablado se monta una más en diagonal, bueno, pues más seguridad le estamos dando a la maniobra. No sé si ahí, Carlos, ¿quieres añadir tú algo más? No, yo creo que sí, creo que lo has contestado perfectamente. Antes lo hemos comentado. Tienen que estar a la misma altura con respecto al suelo, porque si no la probeta pues no daría, ¿no? Creo que está perfectamente. Bien. ¿Alguna cuestión más, Paula? Sí, vamos a cerrar con una última que nos relaciona a la parte teórica que hemos visto con C-Portal, y es que Damaso nos comenta que las fotocélulas
tienen que combinar la seguridad C y D. Sin embargo, C-Portal contempla que la seguridad en la puerta sea o bien por limitación de fuerzas o bien por fotocélula. Si podemos aclarar esto un poco. No. A ver, C-Portal, cuando pones un usuario, usa un control automático, un usuario, bueno, con las combinaciones que se puedan dar, en cuanto pones un control automático, pues ya sabes, siempre habla de montar una banda sensible si el motor no cumple, o sea, cuando vas a los componentes siempre te propone una banda sensible si el motor no cumpliera en sí mismo el diagrama de fuerzas de impacto y antiaplastamiento, ¿vale? Luego, y las dos fotocélulas, es decir, no son excluyentes nunca. Únicamente podía ser excluyente en el caso de que pusiera un nombre presente, donde lógicamente no tendría obligación ninguno de estos aspectos. Pero si en C-Portal de los componentes nunca me va a dejar de aparecer unas fotocélulas porque se haya limitado la fuerza, ni viceversa, ni por instalar una fotocélula, por supuesto, se va a eliminar la banda sensible o la limitación por medio del motor. Bueno, entonces, en el apartado componentes no sé seguro que no se excluye. Y luego a lo mejor, si quieres, tienes detectado el punto a lo mejor de análisis de riesgos que te ha generado algún tipo de duda, si te refieres a análisis de riesgos, pues nos pasas un pantallazo por correo y te lo aclaramos. Pero bueno, a lo mejor es una que no está perfectamente o te ha dado pie a una interpretación cómo está expresado el análisis de riesgos, pero eso nunca. Es decir, además es un tema que se ha superado ya en el sector hace tiempo. Es decir, una fotocélula no sustituye la necesidad de limitar las fuerzas de impacto y antiaplastamiento. Es decir, es un dispositivo complementario para la detección de objetos y de personas, ¿vale? No para limitar la fuerza de impacto. Entendamos todos que, yendo a la parte práctica, que al final una fotocélula me detecta un objeto, una persona, a una altura y en un haz, pero el resto de la puerta se puede quedar perfectamente desprotegido. Es decir, yo puedo perfectamente meter el pie en una puerta vertical, meter el pie por debajo del haz de la fotocélula sin darme cuenta y que la puerta baje y me aplaste, ¿vale? Por tanto, la limitación de fuerzas siempre va a ser obligatoria cuando instalo una fotocélula y esto está reflejado así en C-Portal, ¿vale? Insisto, si en el análisis de riesgos, porque en los componentes tengo seguro que no, hay algún punto que genera algún tipo de duda, pues ahora indícanoslo y trataremos de modificarlo para que se entienda un poquito mejor. Bien, todavía quedan bastantes preguntas. Lo que vamos a hacer es, como ya nos hemos alargado bastante más de lo previsto, os voy a poner de nuevo en pantalla nuestros contactos, tanto el de Carlos, el de Juan Luis, como el mío y el de nuestra compañera Carolina, que suele hacer la formación y soporte técnico de C-Portal. Y si os queda alguna duda más, nos la podéis hacer llegar por correo. Bien. Os recuerdo que hemos grabado esta webinar y que os llegará el enlace por correo cuando publiquemos la grabación y que a continuación, cuando finalice la jornada, os va a aparecer en pantalla una encuesta para conocer vuestra opinión tanto de la jornada de hoy como de los cursos que nos estamos planteando crear en continuación a este sobre formación en seguridad de puertas. Bien, por mi parte nada más. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Os dejo, Carlos o Juan Luis, si queréis comentar algo más para cerrar o despediros. Por mi parte, agradecer la presencia y muchas gracias. Espero que nos planteéis en esa encuesta algún tema más de interés y lo consideráis oportuno. Nosotros ya tenemos en cartera unos cuantos para desarrollar y muchas gracias.
Por mi parte, igualmente, gracias por vuestra asistencia y espero que lo que hemos comentado os haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.